quiero pedirle que abra su Biblia en Oseas, capítulo 9, versículo 16. Oseas, capítulo 9, versículo 16. Abra su mente, su corazón. Esté muy atento, mis amados. Oseas, capítulo 9, versículo 16. Si está ahí, puede decir amén. Algunos todavía no están, ¿verdad? Lo esperamos. Aquí ya está en la pantalla. Entonces, si no lo tiene en su Biblia, véalo en la pantalla. Dice de esta manera, hermanos: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Lo que quiero que vea, hermanos, solo en el 16 es retomar este versículo que en un momento ya hemos hablado. Y dice la escritura, hermano: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Le quiero recordar, hermano, que el nombre Efraín significa doblemente fructífero. Eso es lo que significa el nombre Efraín: dos veces fructífero o doblemente fructífero. O sea, no solo, hermano, es alguien que da fruto o muy a duras penas da fruto, sino que da fruto, hermano, hasta por partida doble. Y dice la escritura, hermano, que a este Efraín, el doblemente fructífero, hermano, le hirieron, fue herido, y a consecuencia de esa herida se le secó la raíz. Y con raíz seca, mis amados, no se puede dar fruto. Hemos hablado ya por algunas semanas en algunos servicios: para poder dar fruto arriba es necesario tener, hermano, una raíz viva abajo. Pero este doblemente fructífero, hermano, dejó de ser fructífero, dejó de dar fruto. ¿Por qué, hermano, la gente que es fructífera? ¿Por qué los cristianos que por mucho tiempo han sido fructíferos, familias que han sido fructíferas, matrimonios que han sido fructíferos, por qué de pronto, hermano, se secan y ya no hay más frutos, y ya no hay más vida, ya no hay más gozo, ya no hay más bendición? Una de las razones, hermano, son las heridas. Las heridas secan las raíces. Raíz, hermano, entienda lo más elemental, lo más profundo, lo más básico de lo que tú eres. Hermano, a veces eso más elemental y fundamental de nuestra vida se seca. Y se seca, hermano, como consecuencia de las heridas. Entonces, hermano, hoy le quiero hablar de esto. El tema de hoy es los heridos. No voy a hablar de las heridas, sino que voy a hablar de los heridos, aunque va también implícito el tocar un poco cuáles son esas heridas. Yo quiero, hermano, que el día de hoy podamos hablar de los heridos, y quiero comenzar en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Voy a leer en el versículo 19. Dice de esta manera, mis amados, la escritura, si está en Génesis 4:19: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahora, este Lamec, hermano, es el primer adúltero de la historia. Es el primer hombre que se dice en la Biblia que quedó registrado con una mención no honorífica, ¿verdad?, sino que horrorífica, porque es el primer hombre que tuvo dos mujeres, el primer bígamo o el primer adúltero de la historia. Se llamó Lamec. Dice la escritura, hermano, que tomó una mujer que se llamó Ada, y Ada significa belleza o hermosura, y luego el nombre de la otra fue Sila, y Sila significa sombras o sombra. Y fíjese qué tremendo, hermano, que este ya tenía una belleza, una hermosura, que era Ada, y se consiguió otra que era, hermano, una sombra. Quiero decir desde ahora, hermano, no es diferente en cualquier otro tipo de adulterio, en cualquier edad humana. Ya tenía Ada, que significa belleza o hermosura, y entonces, hermano, por alguna razón, que es de lo que voy a hablar ahorita, se va con otra llamada Sila, y Sila lo que significa es sombras.
Y entonces la vida, que era una belleza y una hermosura de Lamec, se convirtió en una sombra. Eso pasa, hermanos, siempre en el adulterio. No hay vuelta de hoja, siempre será la misma situación. Ahora, sin embargo, hermanos, dicho esto, quiero que vean por favor el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y quiero que vea esto, hermano, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lo que yo quiero que vea, hermano, es que este Lamec estaba herido. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Este hombre, Lamec, hermano, estaba herido y estaba golpeado. Así se sentía, herido y golpeado. Entonces yo quiero que vea, amado, este primer personaje hablando de los heridos es Lamec. Y este hombre Lamec, hermano, como ya dije, el primer adúltero de la historia, el primero que tuvo 2 mujeres, ¿verdad? Este, hermano, nos dice la escritura, nos da un tip, hermano, en el versículo 23. ¿Cuál era, hermano, la condición del corazón? ¿Cuál era la condición de la vida de Lamec? Él estaba herido. Diga conmigo, por favor, estaba herido. Dile al que tienes a un lado o cerca, dile, por eso no puedes estar herido. Ahora, atención con esto, hermano. Lo que yo quería que vieran era la conexión entre el adúltero herido, el adulterio y la herida. Adulterio, herida, estoy herido, estoy golpeado. Yo, hermano, muchas veces, de verdad, muchísimas veces, pasando por este pasaje, me he preguntado, ¿qué tiene que, hermano, cuál sería la herida de este Lamec? Porque llega a tal punto que ya hasta quería matar, no a uno, sino que a 2 se quería echar. Quería matar a un varón y quería matar a un joven. Pero ¿sabe a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a las esposas. Como que si el origen de su herida fueran las esposas. Como que si el origen, hermano, tanto del adulterio de Lamec, la insatisfacción que tenía con una y por eso se consiguió a la otra, y como que si el origen de su deseo de matar, de hacerle daño a alguien, tuviera que ver, hermano, precisamente con su relación de pareja, con su relación matrimonial. Y esto, hermano, me lleva a mí a hablarle de las heridas o los heridos dentro, hermano, del seno familiar. Los heridos, hermano, dentro del matrimonio. Y este hombre, hermano, Lamec, herido, fue llevado por esa herida, hermano, primeramente a una situación de adulterio. Le quiero decir, hermano, que en toda situación de adulterio, en todas, sin excepción, siempre hay el factor heridas. Siempre, sin excepción. O sea, no, y le quiero decir algo desde ya, no justifica. Y no, a veces no es la única causa, pero siempre, hermano, tú miras que hay un factor donde él o ella o ambos estaban tremendamente heridos. Se habían herido el uno al otro, ¿verdad? Entonces la señora dice, ¿verdad? Pues me la hizo, pues ahora con la misma moneda le voy a pagar. Y allá va a adulterar también, ¿verdad? O el hombre dice, sí, pues si tan inservible soy, pues le voy a demostrar que hay quien si me quiera. Y allá va de burro. Porque insisto, hermano, el hecho de que haya herida no justifica en primer lugar el pecado, ni tampoco la torpeza, hermano, que hay en el pecado de adulterio. Pero lo que yo quiero que vea, hermano, es que aquí hay un herido en el matrimonio. Y quiero decirles a los matrimonios que en la reunión de matrimonios que vamos a tener el 17 de febrero, tal vez, muy probablemente este sea el enfoque. Ahorita no va a ser tanto, solamente quiero usarlo para hablar de lo siguiente. Pero es muy probable, mis hermanos, parejas, matrimonios, arrejuntados, casados, no sé cuál sea tu situación, que tú estés en la reunión de matrimonios, porque quiero que veas, hermano, cómo aquí había heridas en el matrimonio. El hombre estaba herido por la mujer o tal vez las mujeres. No sé si tal vez con la primer mujer, Ada, hermano, Lamec tenía tantos problemas y se habían herido tanto que tal vez él dijo, pues ahora me voy a conseguir a Sila.
pues ahora me voy a traer a otra a la casa, ¿verdad? Y después, hermano, el asunto es que ahí no paró, porque le quiero decir algo, cuando uno está herido, hermano, cuando alguien está herido, no para la cosa ahí con que, pues ya me desquité con la otra, o ya me desquité yéndome con otro, ahí nunca para la cosa, sino que ahora avanza más y más, y Lamec dice, y voy a matar a un varón, y voy a matar a un joven también por mi herida y por mi golpe. Entonces, hermano, quiero que vea conmigo el asunto de los heridos en la familia. Hermano, ¿cuántas heridas hay en la familia? Yo creo que, sin lugar a dudas, amado, la familia es el lugar donde más fácilmente nos podemos herir. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Verdad que sí? Porque quizá por la confianza, quizá porque pues ya uno se tiene que aguantar, por lo que tú me digas. ¿Qué tan fácil es, hermano, que en las familias comencemos, hermano, a herirnos unos a otros? Que los matrimonios se hieran, él hiera a ella lo hiera a él, luego los padres hieren a los hijos hieren a los padres, y hermano, se convierte en un heridero muchas veces el hogar. La familia, hay tremendas heridas. Y entonces, amado, yo te quiero decir algo, herido no vas a fructificar. Herido, hermano, aunque sea un tiempo de Dios para fructificar, herido tú no vas a fructificar. Porque la herida te seca, porque, hermano, la herida no te permite captar, hermano, ni las bendiciones de Dios para que realmente se active en ti esa capacidad, porque estás herido. Y entonces yo le quiero decir, amado, que tú tienes que ser sanado, y ahí vamos a terminar en un ratito, y tienes que perdonar y soltar esas heridas familiares que pudiera haber. A veces, hermano, hay matrimonios tan heridos que ya no ven esperanza, que ya, hermano, a veces yo le he preguntado a gente, pero le digo, pero solo una cosa dime, ¿alguna vez lo amaste? ¿Alguna vez la amaste? Pues sí, claro, me dicen, me casé enamorada, me casé enamorado. Digo, pues entonces la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Pero me dice, pero es que yo ya no quiero nada, pero es que, sí, porque la herida, hermano, es tan, y a veces son tan fuertes y tan tremendas las heridas, que a veces de veras la gente ya no quiere seguir adelante, no porque no hay amor o porque no hubo amor, sino porque las heridas matan, las heridas secan. ¿Sabe, amado, cuántos matrimonios hay que se les secó el amor porque pasaron tantísimo tiempo hiriéndose? Pasaron, hermano, tantísimo tiempo insultándose el uno al otro, y los días pasados yo les pregunté a algunos hermanos, les dije, ayúdenme a contestar estas preguntas, y les dije, ¿de qué manera se hiere en el matrimonio? ¿Cómo puede el esposo herir a la esposa o la esposa herir al esposo? Y no quiero ponerme a hablar de todo eso, hermano, pero hay tantas formas en las que uno se hiere. Mire, por ejemplo, algo que hiere mucho a las mujeres es cuando el esposo es duro con los hijos. Si quieres ver a una esposa herida, métete con sus hijos. Ahora, algunas lo llevan a un extremo insano, de que quieren meter al hijo en una burbujita para que nadie lo toque, ¿verdad? Y no me lo regañes, y a mi hijo no me lo vas a tocar, ¿verdad? A mi hijo como diciendo, y no es tuyo, ¿verdad? Tú con él no tienes. Ahora, no estoy hablando, hermano, de esa actitud incorrecta, donde la mamá ya sin juicio, sin discernimiento, todo lo que hace es simplemente encubrir o tapar o solapar a los hijos. No hablo de eso, pero hablo cuando el esposo, cuando el padre se vuelve duro, se vuelve, hermano, grosero, que toda la vida está peleando con los hijos. A un amigo, su papá, enojado en la noche, lo despertaba a patadas. Y eso obviamente va a herir a la mujer, a la mamá. O sea, de veras, tú quieres ver una mujer herida, métete con sus hijos. Y entonces, si hablamos, hermano, de cómo la mujer puede herir al esposo, como ya dije, la mujer le dice al esposo, y tú ni te metas con mis hijos, esta es mi casa y estos son mis hijos, y tú te puedes largar con el perro si quieres. Pues obviamente ese hombre va a quedar herido, la mujer lo está hiriendo. Si la cosa, hermano, que la Biblia nos enseña que la mujer necesita es amor de parte del hombre, pero la cosa que la Biblia enseña que el hombre necesita de parte de la mujer es respeto. Tú nunca vas a leer en la Biblia que la Biblia diga, mujer, ama a tu marido. Eso nunca lo vas a encontrar. Dice, marido, ama a tu mujer.
¿Y sabes qué le dicen a la mujer? Tu mujer, sométete a tu marido, respétalo. Porque no hay nada que hiera más a un hombre que la falta de respeto de su mujer. Y la mujer, hermano, a veces le falta el respeto al marido, hasta se le pone al tú por tú, lo desgreña, lo cachetea y le dice, y ahora te me largas, bueno, para nada, porque aquí no, ni para nada me sirves, ni para el gasto, ni para nada. Y así están los matrimonios. Ahora le quiero decir algo, no los de allá afuera, también. Pero hay tantos matrimonios heridos. Pero le quiero decir eso, hermano. Siempre que haya un matrimonio herido, habrá hijos heridos. No importa qué edad tienes tú, si tienes todavía a tu padre y a tu madre, no importa qué edad tú tienes, a ti te afecta cómo es la condición matrimonial de tus padres. No importa que tú ya eres barbón y bigotón y lo que sea. Si tú ves, si tú te enteras que tu padre trata mal a tu madre, eso te hiere a ti. No importa la edad que tú tengas. Entonces, mis amados, vea conmigo por favor este tipo de heridas que hay en la familia. Heridas, hermano, entre hermanos. Heridas, hermano, de tantas cosas. Y quiero volver a tocar un punto que he tocado muchas veces, que he hablado muchas veces, pero quiero volver a tocar, hermano. He hablado muchas veces acerca de los secretos de familia. Cosas que pasaron en la familia, que se callaron, que se escondieron, que hicieron como que las saladitas son horneadas, ¿verdad? Que no pasó nada, realmente no hubo ese abuso, realmente no hubo la violación, pero sí la hubo. Y hay familias, hermano, que están heridas. Están heridos los padres porque finalmente se enteran, porque la Biblia dice que no hay nada que se haga en las tinieblas, que no vaya a salir a la luz, y tarde o temprano los padres se enteran y son heridos porque se sienten defraudados, porque se sienten inútiles de no haber cuidado al hijo, de no haber cuidado a la hija, y comienzan, hermano, a surgir tantas situaciones. Y el punto que le quiero decir es el siguiente: cuando Lamec estaba herido, hermano, lo que surgió en él fue un deseo de venganza. Diga conmigo, por favor, venganza. Porque Lamec dijo, un varón mataré por mi herida. Eso se llama venganza. Lamec, hermano, ya estaba buscando a ver quién se la pagaba. Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Sabes, hermano, cuál es una característica de alguien que está herido? Se vuelve una persona vengativa. Ah, pues me la hizo, pues ahora yo se la voy a hacer. Ah, pues me trató mal, pues ahora peor lo voy a tratar para que sepa que yo no solo sé amar, sino que también sé tratar mal. Ah, pues me engañó, pues ahora yo la voy a engañar también, o yo lo voy a engañar para que vea que yo también puedo. Y que si no me he ido con otro no es porque no tenga quien, sino porque había sido fiel, pero ahora se la voy a pagar con la misma moneda. ¿Sabes, hermano, cuál es una evidencia de una persona que está herida? Se vuelve una persona vengativa. Y Lamec dice, a un varón mataré por mi herida y a un joven mataré por mi golpe. Ahora, si vienes conmigo, por favor, sigo en el mismo punto. Es quizá el único en el que voy a desarrollar un poco más. Al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, y voy a ir, hermano, al versículo 22 en adelante. Leeré algunos versículos, sígueme con tu vista y con tus oídos. Dice de esta manera: y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces.
Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. No sé si conoces esta historia, te la cuento rápidamente. Había muerto Saúl, hermano, y David ya había sido ungido como rey del reino del sur, y había guerra entre la gente de David y la gente que había quedado de Saúl, y cada uno tenía sus generales. Abner era el general de Saúl y Joab era el general de David. Y estos hermanos habían estado en guerra. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, después lo puedes leer, iban hacia cierto lugar en un camino y ahí se encontraron los dos bandos. Y entonces, hermano, para no hacer una gran pelea, dijeron que se levanten los muchachos y que peleen entre ellos. Pero dice la escritura, hermano, que se levantaron jóvenes de cada bando y se hirieron el uno al otro y se murieron todos los jóvenes. Cuando eso pasó, hermano, sale huyendo Abner y detrás de él sale un muchacho llamado Asael. Y allá va, hermano, Asael, dice la Biblia que Asael era de pies ligeros, como la gacela, y allá iba, hermano, Asael persiguiendo a Abner. Abner era el general de Saúl. Y cuando Abner se da cuenta, voltea a mirar y le dice: ¿qué no eres tú, Asael? Le dice: regrésate, no me hagas que te mate. Y sigue, hermano, Abner, y allá sigue Asael, rápido pero tonto, ¿verdad? No entendía que Abner era, hermano, un soldado único casi, y que no le podía hacer frente. Y entonces, hermano, allá va aferrado, insistiéndose al problema, aferrándose al problema. Dile al que tienes hablando: no te aferres a los problemas. Dicho sea de paso, hermano, ¿sabe por qué hay mucha gente que se hiere? Porque se aferran a los problemas. No lo pueden dejar. La gente dice: no, es que esto yo no lo puedo dejar pasar. No, es que esto no puede quedar así. ¿Sabes, hermano? Asael allá va detrás de Abner. Allá va detrás de Abner. Y Abner voltea la segunda vez, hermano, tratando de hacerlo entrar en razón. Y Abner le dice a Asael: mira, Asael, regrésate porque te voy a matar, y con qué cara voy a ver a tu hermano. Pero Abner, hermano, necio, ahí estaba aferrado a querer pelear. Dile al que tienes a un lado: deja de pelear. Entonces, hermano, allá va Asael y se detiene finalmente Abner, hermano, y dice que lo hirió con el regatón de la lanza y lo mató y lo dejó ahí botado en el camino. Asael era el hermano, uno de los hermanos de Joab. Entonces yo quiero que vea esto, hermano. A Joab le mataron un hermano, y por lo que se ve en el relato bíblico, muy amado su hermano. Lo hirieron, hermano, matándole a su hermano. Lo que Joab nunca supo es que Abner trató de dialogar con él y trató de hacerlo entrar en razón, pero aquel burro se aferró al pleito, a la pelea, y lo terminaron matando. Entonces lo que yo quiero que vea, hermano, es que a Joab le han matado un hermano y él estaba herido. Y no era para menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Está herido. Le mataron a su hermano muy amado. Quedó ahí tirado, hermano, en el campo, herido por la lanza de Abner. Cuando Joab se entera, amado, pues imagínese cómo se puso Joab. Se enardeció, hermano, en ira, herido. Comenzó, hermano, a esperar y a buscar la venganza, porque le habían hecho daño a uno de su familia. Yo no sé si alguna vez, hermano, a alguien en tu familia le han hecho daño, y hay quizá pocas cosas que te puedan airar tanto como que se le haga daño a alguien de tu familia. ¿No es cierto que algunas madres o familiares a veces dicen: a mí me puedes hacer lo que quieras, pero con mi hijo no te metas? ¿Verdad que sí? Ahora va a decir que usted no.
Entonces, hay pocas cosas, hermano, que hieren como saber que a un familiar alguien le hizo daño. Y ese daño, hermano, en el caso de Asael es que lo mataron. En muchos otros casos, hermano, puede ser que tal vez le hicieron una injusticia, tal vez lo trataron mal, tal vez lo defraudaron, tal vez abusaron de él, abusaron de ella. Cosas, hermano, tremendas que no estoy minimizando. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó, hermano, con Joab? Que él por su herida se secó y se convirtió. Le quiero decir esto desde ya. De ahí en adelante tú lees la historia de Joab y él todo el tiempo fue de mal en peor. Fue de mal en peor por esta herida. Tú lees a Joab antes de este capítulo y Joab, hermano, es impresionante, glorioso. Un hombre, hermano, que amaba a David, que ponía su vida por David, se convierte en el propio que mató al hijo de David. Y la vida de Joab, hermano, comienza a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que lo terminan matando, él aferrado a los cuernos del altar, y entran, hermano, y allá lo matan y lo alancean. Y dice la escritura, hermano, algo bien tremendo, que llevaron a Joab y lo sepultaron en su casa en el desierto. ¿En dónde vivía Joab? En el desierto. No le hablaba a nadie, no se relacionaba con nadie, era solitario, no sé si tal vez hasta depresivo. ¿Sabes por qué terminó así, hermano Joab? Por una herida. Le hirieron a un hermano, se lo mataron. Entonces, el punto, hermano, es que viene Abner a ver a David y viene a verlo para decirle: David, te queremos entregar el reino también de Israel. Queremos ya que seas el rey de todos. Y mira, yo voy a trabajar para que todos en Israel te acepten y te reconozcan. Y ahí está, acuérdese que estaban en guerra. Pero Abner, hermano, viene y le dice a David: David, yo te voy a entregar al pueblo de Israel para que todos te sigan, para que todos te aclamen como el rey. Y ahí está platicando con David, hermano, y David, dice la escritura, que aceptó el trato y lo despidió en paz. Y entonces, hermano, ya viene llegando Joab. Allá viene llegando ¿quién? El herido. Allá viene llegando el herido, hermano, y se entera que ahí había estado el asesino de su hermano y que el rey David lo despidió en paz. ¿Sabe qué es la expresión lo despidió en paz? Lo besó. O sea, cuando ahí estaban Abner y David platicando, una señal de despedir en paz era que lo besara. Y el rey besó, hermano, a Abner. Y cuando se entera eso, Joab, hermano, él se enardece y va y busca a David. Y le dice: oye, ¿cómo es eso que vino a ti el asesino de mi hermano y tú lo despides en paz? Y tú lo besas. Y sale, hermano, Joab enojado, manda unos mensajeros para que hagan volver a Abner del camino. Y viene Abner, hermano, que no se esperaba lo que iba a pasar. Y lo que pasa a continuación, hermano, lo que pasó es que Joab llama a Abner para hablar, diga conmigo, en secreto. Y dice la escritura: sin que David lo supiera. Eso es, hermano, sin que el líder lo supiera. Lo voy a trasladar a la familia: sin que tal vez el que debería tratar el asunto lo supiera. Y viene, hermano, Joab, y dice la escritura, hermano, que hirió a Abner, y dice la escritura claramente, en venganza por la muerte de Asael, su hermano. Y lo hirió, hermano, y lo mató. Se vengó, ¿verdad que sí? Y parece que ya se satisfizo, parece que ya quedó complacido. Dice: ay, por fin maté al que mató a mi hermano. Y él pensaba que había arreglado el problema, pero lo único que hizo fue, hermano, empeorar no solo su vida, sino empeorar la vida de sus generaciones. Porque viene, hermano, Joab y mata a Abner, y lo mató a traición. No solo, hermano, se volvió vengativo, sino que se volvió traicionero. Traicionó a David y traicionó a Abner, y fue y le enterró la cuchilla sin que el rey lo supiera. Y dice, hermano, que cuando David se enteró, David dijo: yo y mi reino inocentes somos. Yo no lo mandé a matarlo. Yo no le dije que fuera ahí a desquitarse. Él fue por su propia cuenta. Y dice David: yo y mi reino inocentes somos. Pero dice: pero caiga la sangre de Abner sobre la cabeza de Joab. Y luego, hermano, comienza a decir en ese versículo que nunca falte de la casa de Joab
quien padezca flujo. Cuando leo esa parte, hermano, me recuerdo que el Señor Jesús sanó a una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, y no sé, yo pienso, solamente pienso y me imagino, y esa mujer tal vez no sería descendiente de este Joab. Porque a Joab le dijeron que nunca falte en tu familia alguien que padezca de flujo. No sé, no estoy diciendo que sea así. Pero si fuera así, hermano, imagínense cuántos años y años y años habían pasado y todavía una descendiente de Joab estaba padeciendo por la culpa de un herido que no quiso ser sanado. Que no falte, hermano, dice, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con bastón. Está hablando de deficiencias, ¿verdad? Físicas. Y luego dice, hermano, ni quien muera a espada. Eso se llaman muertes violentas. Que el herido, el vengativo, el traicionero, no falte en su casa quien muera violentamente. Y luego dice, hermano, ni quien tenga falta de pan. Eso se llama miseria. No se llama pobreza, se llama miseria. Que no falte en la familia de Joab quien viva en miseria. ¿Sabe por qué, amado? Joab pensó que estaba solucionando el problema. Joab, hermano, ¿cuántas veces habrá imaginado el momento en el que él cobraría venganza de Abner? Finalmente lo consigue y él pensó que estaba solucionando el problema, pero no imaginó el gran problema que le estaba dejando a sus generaciones. El punto es el siguiente, amado. Cuando tú, herido, no eres sanado, vas a comenzar a hacer un montón de cosas, hermano, equivocadas. Y te voy a decir algo, el problema no es solo que tú vas a comer del fruto de esas acciones equivocadas, sino que les puedes dejar a tus generaciones un gran paquete, hermano, de problemas, de tristeza, de pobreza, de miseria, de enfermedades, por no haberte dejado sanar. ¿Me está entendiendo? Si tú, hermano, y yo, que pudiéramos ser heridos de una o de otra manera, no permitimos, hermano, que el Señor nos sane, número uno, no vas a fructificar. Pero número dos, puedes dejar un gran problema para tu familia. Puedes dejar, hermano, a tus hijos, a tus hijas metidas, hundidas en un gran problema, en graves problemas para futuro. Dicho sea de paso, hermano, me he dado cuenta en las administraciones que a veces tenemos que llevar a cabo con algunas personas, que esto, hermano, esto es Antiguo Testamento. Pero yo me he dado cuenta en la administración cuando le pregunto a la gente y le digo, a ver, cuénteme un poquito de su familia, cómo fue su papá, cómo ha sido su mamá, y comenzamos a hablar y me comienzan a contar, hermano, cómo el padre fue un abusador, fue un violento, un derramador de sangre, y qué casualidad que la gente vive en pobreza y trabajan un montón, pero viven en pobreza. Y qué casualidad, hermano, que hay tantas cosas con las que batallan, como cíclicamente, como que vez tras vez están batallando, y cuando hablo con la gente me doy cuenta, ese es el gran paquete terrible que les dejó tal vez el papá, el abuelo o a saber quién. Eso, hermano, no piense usted, eso es del Antiguo Testamento, eso no pasa. Le garantizo, hermano, que ese tipo de situaciones siguen sucediendo todavía. Hermano, te quiero decir lo siguiente. ¿Estás herido? Te tienes que sanar. ¿Estás esperando venganza? ¿Estás esperando de qué manera te vas a desquitar? ¿De qué manera te las vas a cobrar? Lo único que vas a hacer es meterte en un gran problema tú y meter en un gran problema a tus generaciones. Hermano, no era cualquier cosa lo que le hicieron a Joab. Le mataron a un hermano muy amado. Pero la venganza, mis amados, le llevó a una situación familiar bien terrible. Todos los heridos, amados, tienen que ser sanados. ¿Ha habido heridas familiares? ¿Te hirió tu esposo, hermana? No te desquites. No te las cobres tú. No digas, pues él me la hizo, pues ahora yo se la voy a hacer. No, te vas a meter en un gran problema tú y vas a meter en un gran problema a tus generaciones. Hermano, estás herido, te hirió la esposa, te humilló, te denigró, te dijo no sirves para nada, o te dijeron a ti, hermana, tú no sirves para nada, tengo otras 10 que me están esperando de brazos abiertos, ni se te ocurra vengarte. Te vas a meter en un gran problema tú y vas a meter en un gran problema a tus generaciones.
¿Sabes qué es lo que tienes que hacer, hermano, hermana? Ser sanado. Ser sanado. Ser sanado. Las heridas que, hermano, pueda haber en nuestra vida, el Señor quiere sanarlas. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo, hermano, a Proverbios 7:26. Este sí es el segundo punto. Proverbios capítulo 7, versículo 26. ¿Está ahí? Voy a leer el versículo 10. Voy a leer el 7 para que usted entienda bien de todo lo que está hablando. Voy a ir saltando algunos versículos. Proverbios 7:7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, voy a ir hasta el versículo 16, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Mucha atención al siguiente versículo, porque a muchos ha hecho caer heridos. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Está hablando de una mujer, pero está hablando poéticamente, está hablando figuradamente, alegóricamente. En sí no se refiere a la mujer, en sí se refiere, hermano, al pecado de adulterio. Entiéndase adulterio o fornicación, cualquiera de los dos. Está hablando figuradamente, utiliza la figura de una mujer, pero realmente se está refiriendo al pecado de adulterio, a los pecados de inmoralidad sexual. Y dice, hermano, en este versículo, porque a muchos ha hecho caer, ¿cómo, hermano? Heridos. ¿Verdad que aquí hay otros heridos? A muchos ha hecho caer heridos. Y luego mire lo que dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Abraham, el padre de la fe, cayó por este pecado. David, el 3 veces ungido, cayó por ese pecado. Sansón, el más fuerte, cayó por ese pecado. Salomón, el más sabio, cayó por ese pecado. ¿Sabe a qué se refiere esa frase? Aún los más fuertes han sido muertos por ellos. Si aquellos, el padre de la fe, el más fuerte, el más ungido, el más sabio cayeron, no te pienses que tú no puedes caer. No pienses que a ti el pecado, la tentación inmoral te hace los mandados, porque no es así. Aún los más fuertes han caído por ella. ¿Está conmigo, mis amados? Hermano, de verdad nosotros tenemos que dejarnos de cosas, de ideas mágicas y bonitas, pero que no son reales, y tenemos que entender, hermano, que cuando la Biblia habla del pecado sexual, dice aún los más fuertes han caído por ese pecado. No creas que puedes ir por la vida sin tener ciertos cuidados, ciertos parámetros, y que todo va a estar bien, porque aún los más fuertes cayeron por ello. Entonces, hermano, aquí yo quiero que vean, por favor, estos heridos son los heridos, hermano, por los pecados sexuales, heridos por el adulterio, heridos, hermano, por la fornicación, heridos por la pornografía, heridos por la homosexualidad, heridos por el lesbianismo, heridos por lo que tú me digas que es un pecado sexual.
Lo que quiero que veas aquí, hermano, es que el pecado sexual, por ejemplo, el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, pueden herir. Y dice la Escritura, hermano, que han hecho caer a muchos. Diga conmigo, por favor, son muchos. ¿Cuántos son? Muchos. ¿Verdad que no son pocos? Son muchos. Los ha hecho caer heridos. Entonces, ve conmigo, hermano, cómo recuerda, la herida causa que tú te seques, y si tú te secas no vas a poder llevar fruto. Entiéndase, amado, si tú no eres herido, no eres, sanado de este tipo de heridas, tú no vas a poder fructificar. Si tú estás herido por el adulterio, no esperes que así vas a poder fructificar. Si tú estás herido, hermano, por la fornicación, estás herido por la pornografía, la pornografía está considerada, hermano, como una de las adicciones del siglo XXI, así le llaman, adicción del siglo XXI. Entonces, hermano, hoy está tan a la mano, está tan al alcance, ni siquiera, como leímos aquí, hermano, se dio cuenta que ese muchacho no iba buscando a la ramera se le apareció. Hoy estamos en ese tiempo, hermano, donde realmente nadie necesita ir a buscar pornografía. La pornografía llega solita. ¿Y sabes algo, hermano? Esos pecados sexuales lo que causan es sequedad, porque hieren. Porque hieren, y el herido se seca, y el que se seca no va a fructificar. Entonces, amado, si de verdad en un momentito vamos a orar, pero si tu vida, hermano, estuviera herida por alguno de estos pecados de los que estamos leyendo aquí, hermano, tú necesitas ser sanado de esas heridas. Tú necesitas, hermano, que el Señor traiga sanidad, ¿verdad? Si tu mente no hay manera que esté en paz, que esté quieta, toda la vida estás codiciando, toda la vida estás deseando, toda la vida estás en lujurias, toda la vida estás batallando con eso, necesitas que esa herida sea sanada. Si, hermano, hay luchas en tu vida respecto al adulterio, y una cosa es la tentación, pero otra cosa, hermano, es cuando hay una lucha y hay algo dentro de la persona que lo está incitando a pensar en el adulterio, lo está incitando a pensar en la fornicación, y tal vez hasta se hace imaginaciones, y tal vez hasta termina soñándolo porque tanto lo ha imaginado que se le metió bien profundo en el alma, y tú necesitas ser sanado. Porque no hay manera que vas a fructificar si no eres sanado de esas heridas. Ahora, yo sé, hermano, entiendo su silencio. Sé que son temas en un sentido delicados. Sé también, hermano, que la mayoría de la iglesia no estaba acostumbrada a que se hablaran este tipo de temas desde el púlpito, pero, hermano, están en la Escritura y no tenemos por qué nosotros obviar lo que está en la Escritura. Y aquí la Biblia me enseña, hermano, que hay heridos que fueron heridos por el pecado sexual, por el adulterio. ¿Me entiende? Y aquí se refiere, hermano, específicamente a la persona que cayó, que cometió ese tipo de faltas. Porque ahí podríamos hablar, hermano, de los heridos a causa de un asunto de adulterio. Podríamos hablar de los hijos que son heridos cuando en el matrimonio suceden este tipo de cosas, pero realmente, hermano, aquí se está refiriendo a la persona que está o que estuvo en una situación de este tipo, quedó herido. No se va a levantar, hermano, simplemente sacudirse y decir, bueno, pues me caí, pero ya me levanté, sigamos porque todo sigue. No, estás herido, necesitas ser sanado. ¿Sabe, hermano, cuál es el problema de muchos matrimonios, de mucha gente? Tuvieron problemas de este tipo, simplemente se dejaron de hablar un tiempo, después ya como que hicieron las paces, se volvieron a hablar, se volvieron a juntar, siguieron viviendo juntos. ¿Y a qué horas fueron sanados? ¿En qué momento le sanaron las heridas? Y simplemente tal vez el esposo se fue y hasta vivió una temporada con otra, y después volvió y la mujer lo recibió y bueno, se tragó su dolor, se tragó su tristeza y siguieron adelante. ¿Y en qué momento le sanaron las heridas? Porque el adulterio, la fornicación dañan, hacen daño. ¿Me siguen, mis amados? Jóvenes que cayeron en fornicación, y yo sé que la vez pasada hemos ministrado eso, pero caen en fornicación y lo único que se preocupan es que nadie se entere, que el asunto no salga a la luz para que no les vayan a disciplinar. Les interesa todo menos el ser sanados, menos el ser restaurados. ¿Me entiende lo que le digo, mis amados?
¿Por qué está tan callado? Son realidades, mis amados. Son realidades. Y yo no puedo venir aquí y pararme y tratar de darte una maquilladita y creer que todo va a estar bien. Porque si hay una herida, la herida tiene que ser sanada. Llevo dos tipos de heridas, mis amados. Las heridas familiares del tipo que sean, y llevo, hermano, a los heridos también por el pecado de inmoralidad sexual. Venga conmigo, por favor, a otro pasaje. Primero de Reyes 22, 34. Ya solamente vamos a ver dos más. Primero de Reyes 22 y el versículo 34. Dice de esta manera: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. ¿A quién hirió? ¿Quién es el herido aquí? El rey de Israel. Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Diga conmigo, por favor, si tenía armadura. ¿Verdad que sí tenía armadura? La Biblia dice en Efesios 6 que nos vistamos toda la armadura de Dios. Pues este sí tenía toda la armadura y era rey, pero lo hirieron. Présteme mucha atención a eso, hermano. Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Este es un rey con armadura que está herido. Hermano, eso de verdad, no sé si a ti te cae el 20, pero a mí, hermano, me asombra tanto, porque está hablando de un rey, y aunque la Biblia dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, entiendas, hermano, por rey alguien que está en otra dimensión, que está en otro nivel. Y además dice la Escritura, hermano, que tenía su armadura. Este no era un rey descuidado. No era, hermano, un simple que andaba por la vida o iba a la guerra así como cayera, ¿verdad? A valor mexicano. No, este hermano se armaba bien, se vestía toda la armadura. Y dice la Escritura, mis amados, que un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, a donde caiga. ¿Y cómo es, hermano, que le fue a dar al rey armado? Si usted lee la Escritura, hermano, sigue leyendo la historia, el rey se tiene que quedar ahí porque está en el medio de una batalla, y dice la Escritura, hermano, que su sangre se derramó toda en el carro en el que él estaba en la batalla, y terminó muriendo, se terminó muerto. Un rey armado, muerto. ¿Qué lo mató? La herida. Ahora, ¿cuál es la herida, amado? Está aquí hablando, mis amados, de cómo un rey de Judá se une al rey de Israel, el rey más terrible de Israel. ¿Alguien sabe cómo se llamó? Acab, el rey Acab. Ahora, acuérdense, hermano, que la Biblia siempre pone de ejemplo a Acab como el top de los malos, de los que aborrecen a Dios. Ahora era pueblo de Dios, pero aborrecía a Dios. Era del pueblo de Dios, pero aborrecía a los profetas. Entonces, mis amados, viene, si lee conmigo, por favor, solamente en el versículo 3, y el rey de Israel, que es Josafat, no, voy a ir más adelantito. Versículo 4, y dijo a Josafat, Acab le dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú. ¿Qué le dijo? Yo soy como tú. Qué terrible error. No sabía lo que estaba diciendo. Si Acab, hermano, era el más inicuo de las personas vivientes en ese momento. Y viene, hermano, el rey le dice: tú y yo somos iguales. Qué terrible, hermano, es cuando tú te haces igual a cualquiera. Y dice, hermano, aquí en la Escritura donde estamos leyendo, Josafat le respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo:
¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, o sea, de a de veras, por el cual consultemos? Y mire, hermano, lo que dijo Acab. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Ahora, ¿cuál es, hermano, el punto aquí? El herido es el rey Josafat, un rey armado, y que si tú lees la historia de Josafat, es de los que más o menos le atinaron. O sea, siguieron al Señor. ¿Tú sabes cuál fue la causa de su ruina? Su amistad con el peor de los reyes de Israel. Ahora te voy a decir algo, ese otro, Acab, el peor, también era del pueblo de Dios. Pero sabes, tenía unas características tan terribles. Una de ellas es que dice, sí, pues ahí está Micaía, y ese sí tiene palabra de Dios, pero yo le aborrezco, porque nunca me predica lo que yo quiero que me predique. Nunca me profetiza como yo espero que me profetice. Y dice, hermano Acab, y yo le aborrezco. Qué tremendo, amado, es cuando tú, como cristiano, armado y lo que sea, comiences a trabar amistad con gente que también se dice cristiana, pero que aborrecen la palabra de Dios. Pero que no les gusta, amado, que la palabra de Dios les sea predicada y les confronte y les haga ver su error y les haga ver su falta. Tristemente, hermano, muchos cristianos buscan por amigo a alguien que, llamándose cristiano, solamente le solape y le diga que sí a todas sus ondas. No, pues yo creo que no estás tan mal, pues acuérdate que Dios es amor, y pues si tu mujer pues no es media difícil, pues no, yo creo que sí está bien que tú te busques otra. Y traban amistad con alguien que se dice pueblo de Dios, pero que aborrecen la palabra profética. Dice el apóstol Pedro, hermano, que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Refiriéndose a la Biblia. Y sabes, hermano, ¿cuál fue la causa de la muerte de este otro herido, el rey Josafat? Sus amistades. Dígale a la persona que tiene cerca, dígale, oye, ¿y tú qué tipo de amistades tienes? ¿No será, amado, que traes de amigo o amiga a un Acab? Y los Acabs, entienda, uno que dice que es del pueblo de Dios, pero aborrece la palabra de Dios. Y sabes, amado, que esa amistad llevó a Josafat, hermano, a ser herido y finalmente morir. Mucha gente, y antes se pensaba que solo los jóvenes corrían ese peligro, pero hermano, hoy nos damos cuenta que no, hay personas, señores, señoras, hechos ya, y que a veces, hermanos, se equivocan mucho con las amistades que tienen. Nada más porque se dice cristiano, nada más porque se dice cristiana, comienzan a desarrollar una amistad, terminan yendo con él a donde no tienen que ir, terminan haciendo cosas que no deberían hacer, y hermano, ahí terminan heridos. Las malas amistades, hermano, no solo corrompen, sino que las malas amistades causan que tú termines herido. Fíjese, hermano, cómo aquel hombre en la batalla tiró la flecha a donde caiga. Y le fue a caer aquel que tenía una mala amistad y que además estaba, hermano, vestido con la armadura. Encontró una ocasión donde entrar. Hace muchos años, muchos años, cuando yo era niño, hubo un hermano que se había convertido y él había tenido su grupo de amistades que se reunían en la esquina a tomar y a fumar, y ahí de parte de ese grupo era este hermano, y recibió el evangelio, se convirtió y todo, y de pronto dice mi papá que se dio cuenta que cuando él llegaba allá a Valle de Chalco y se bajaba del puente y caminaba hacia allá, dice que muchas veces lo encontraba con sus amigos, y un día le dijo, oye, no está bien que tú sigas teniendo ese tipo de amistades, mira, tú vienes de ahí, un día la tentación no la vas a poder. Y dice mi papá que el hermano se enojó y que le dijo, pues ¿qué usted cree que yo no me he convertido de a de veras o qué? Además estos son mis amigos de toda la vida y no les voy a dejar de hablar. Un día, hermano, en la mañana vienen a buscar a mi papá
Y la persona que vino le dijo, pastor, queremos decirle que el hermano fulanito de tal, ese del que le estoy hablando, está muy endemoniado, pero muy endemoniado, lleva toda la noche endemoniado y ahorita y ya no sabemos qué hacer y le vinimos a buscar para que vaya usted a orar. Y entonces allá va mi papá. Después, hermano, el hermano testificó, el que estaba en esa condición, que cuando mi papá iba llegando, iba por la esquina, el hombre comenzó a gritar, estaba endemoniado y comenzó a decir, no lo dejen entrar, que no venga, que no llegue, y se arrastraba por el piso y aventaba espuma y así, feo. Y allá llegó mi papá, las hermanas que estaban ahí, la esposa y otra, tenían tanto miedo que ni siquiera lo querían dejar entrar porque lo veían muy fuera de control. Y allá entró mi papá y comenzó a orar y dice que oraba y oraba y oraba y nada pasaba. Hasta que dice mi papá que comenzó a decirle, Señor, dime qué es, porque este hombre está, ¿cómo entró ese espíritu inmundo? Entonces dice mi papá que en un momento le vino como un tiempito de lucidez al hermano y el hermano le dijo, fumé marihuana, fumé, con mis amigos fumé. Y entonces entendió mi papá cuál había sido la puerta que el hermano había abierto y comenzó a orar y a reprender. Quedó libre después de algún tiempo de estar orando por él. El punto es el siguiente, mis amados. Una mala amistad le llevó a ser herido por los espíritus inmundos. Hermano, a veces hay cristianos que creen que ellos pueden tener de compadre al más mal hablado y estarle oyendo decir sus majaderías todo el día y tal vez hasta medio sonreírse con él, ¿verdad? Y todo, y cree que puede tener de su compadre al borracho, fumador, marihuano, cocaíno y todo lo que me digas y que no le va a pasar nada. Error, te van a herir. Si no es que tal vez ya estás herido. Porque las malas amistades, hermano, causan que los reyes con armadura y todo, terminen heridos. ¿Alguien me está siguiendo, mis amados? ¿Qué amistades, hermano, frecuentas? ¿Con quién pasas tiempo? El miércoles hablamos de eso. ¿Con quién, hermano, tienes tiempos de plática? ¿Quién te aconseja? ¿Con quién tú te juntas? Puede ser determinante, hermano, si tu vida es herida o si te mantienes a salvo de las heridas. Venga conmigo al último punto de estos que estoy hablando. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 16. Usted conoce esta historia un poco. Voy a leer desde el 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo huyeron, hermano? Desnudos y heridos. Si se acuerdan, hermano, de este pasaje, el apóstol Pablo echaba fuera demonios y el Señor le respaldaba. Y dice la escritura, hermano, que había algunos exorcistas ambulantes que querían echar fuera demonios. Y dice que uno de ellos eran los hijos de este Esceva. Y dice la escritura, hermano, que estos hijos de Esceva decían al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que te vayas. Y dice la escritura, hermano, que el hombre en el que estaba el demonio, ¿verdad?, saltó sobre ellos, les dijo: a Jesús conozco, Pablo sabemos quién es, pero ustedes, ¿tú quién eres? Y dice la escritura, hermano, que el hombre que estaba endemoniado saltó sobre ellos. Dice, hermano, que los desnudó y les pegó una golpiza. Estos son, hermano, 7 que fueron heridos por demonios, por espíritus inmundos. ¿Sabe por qué, hermano? Por pensar que podían hacer cosas que no podían hacer. Ellos creían que era una fórmula. Ellos pensaban que era ir y decir: en el nombre de Jesús te vas, cochino demonio y todo. Y el demonio, hermano, se les para firme y les dice: ¿y tú quién eres? Jesús, sabemos quién es. Pablo, sabemos que es un llamado de Dios.
Sabemos quién lo llamó al apostolado, sabemos su vida, sabemos el poder que fluye en él, pero ustedes, y saltan, hermano, los demonios sobre aquel, y dice la escritura que los desnudaron y los hirieron. Ahora, es literal, amado, pero hay una enseñanza espiritual también. Y présteme mucha atención a esto. Otra vez el orden de los factores sí altera el producto. Primero los desnudaron para después poderlos golpear. Eso es cierto, hermano, en lo espiritual. Cuando un cristiano está desnudo, no tiene cobertura, los demonios se lo van a agarrar de bajada. Cuando un cristiano, mis amados, no tiene quien le cubra, no hay alguien, hermano, que le esté proporcionando las ropas, como dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa, y le he dicho que la mujer virtuosa es la iglesia, dice que viste a toda su familia con ropas dobles. Para poder, hermano, los demonios agarrarse de bajada a un hermano, primero le tienen que quitar la ropa. Primero lo tienen, hermano, que desnudar, lo tienen que dejar sin cobertura. Pregúntale al que tienes a un lado, dile, oye, perdón, ¿tú sí tienes ropa? El que se queda desnudo, amado, se queda a merced de los espíritus inmundos. Los desnudaron y luego les pegaron una golpiza. Entonces, hermano, tú no deberías estar desnudo, espiritualmente hablando. Tú no deberías estar, hermano, sin alguien que realmente, hermano, esté dando una cobertura ministerial a tu vida, porque cuando los cristianos se quedan sin cobertura, el enemigo se los agarra de bajada, se los agarra de clientes. Por eso le he dicho, amado, hay tanta gente que está en las iglesias, pero están en la iglesia, pero no tienen una cobertura. Tienen una relación de predicador a oyente. Pero no estamos hablando de una relación predicador-oyente, estamos hablando de una relación pastor-oveja. Porque en esa relación, mis amados, hay cobertura. En esa relación, mis amados, hay seguridad. Y entonces, vea, hermano, que estos fueron heridos por espíritus inmundos, por demonios. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué los hirieron? ¿Sabe por qué, hermano? Por hacer cosas que Dios no los mandó a hacer. A ellos, hermano, no los habían enviado para echar fuera demonios. Si usted se acuerda cuando el Señor Jesús envió a los 70, dice la escritura, hermano, literalmente, y los envió y les dio autoridad para que echasen fuera demonios y para que sanaran enfermos. Los envió, no se enviaron. Me sigue, hermano, preocupando demasiado que cualquier gente, porque salió de un instituto bíblico, cree que lo han enviado a ser pastor, nada más porque tiene un título de instituto bíblico. Ese es, hermano, el fracaso de la iglesia, sobre todo norteamericana. Que las iglesias, las denominaciones van a las escuelas cuando sale una generación y le ofrecen pastorado a gente nada más porque tiene un título. Pero espérate, Dios lo llamó. Dios lo llamó al pastorado. Por eso las estadísticas dicen, hermano, en este tiempo, escúcheme, leí una estadística, hay 6 o 7 pastores de cada 10 en Estados Unidos que están abandonando el pastorado. Y les alarma, pero a mí no tanto, porque yo digo es que a lo mejor de esos 6 o 7 nunca se cercioraron si Dios los había llamado al pastorado. Nada más los pusieron porque tenían el título. Pero, hermano, hay algo que es fundamental en la vida cristiana, se llaman los llamados. Diga conmigo, por favor, llamados. ¿Verdad que sí? Porque ellos, hermanos, sabían una fórmula. Habían aprendido el librito de la liberación, pero resulta que para eso se necesita un llamado, se necesita una unción y se necesita un respaldo. Oye, hermano, hay gente que hace tantos errores. Gente, hermano, está yendo a visitar y nadie la envió a visitar. Gente está yendo a querer imponerle la mano a alguien y nadie le dijo que le impusiera la mano a nadie. Y por eso, hermano, se colocan en una situación donde los espíritus inmundos los traen de encargo. Los traen, hermano, pero de bajada, de verdad. ¿Me está entendiendo, mis amados? Hay otros heridos. Esos son los heridos, amado, que los hirieron los espíritus inmundos. Y los hirieron porque se colocaron en un lugar, quisieron hacer algo
que Dios no les había llamado a hacer. Y hay mucha gente que así está herida, hermano, no lo saben, pero están heridos por espíritus inmundos, que oprimen, que hacen daño, que lastiman, que enferman a mucha gente. Y entonces, hermano, quiero que terminemos en este pasaje. Venga, Primera de Pedro, el último que quiero que veamos de los heridos. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, diga conmigo por favor, Cristo. Dígalo con más convicción, diga Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y quiero que vea esto, hermano, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí hay otro herido, amados. Aquí hay otro herido. Nada más que este es punto y aparte. Este no fue herido por el adulterio. Este no fue herido por las situaciones, hermanos, familiares, no fue herido por los pecados de inmoralidad, no fue herido por tener amistades inapropiadas, no fue herido por estar haciendo u obrando fuera de la voluntad del Padre. Este fue herido dentro de la voluntad del Padre, mis amados. Y este fue herido para que por su herida, hermano, nosotros fuésemos sanados. Ahora le quiero decir algo antes de enfocarme totalmente en Cristo. ¿Sabe, hermano, que de acuerdo a este versículo hay heridas que si se sanan bien van a sanar a otros? Hay heridas que si se sanan en tu vida, eso te va a capacitar para que tú ayudes a sanar a otros. ¿Sí me entiende? A una hermana se le acercaron para preguntarle, para pedirle ayuda a una mujer en depresión. Y uno dice, qué curioso, ¿verdad? Pero entiéndame, curioso entre comillas. Porque la hermana que estuvo al borde de la muerte por la depresión, muchos o algunos años después, se le acerca a otra señora que está en la misma condición de depresión para pedirle que la ayude. Obviamente ella no sabe la historia de la otra. Pero ¿sabe por qué, amado? Porque hay heridas que si se sanan bien, van a sanar a otros. ¿Sabes por qué tú necesitas ser sanado? Número uno, porque si no te sanas no vas a fructificar. Y porque muchas veces esa fructificación tiene que ver con que tú puedas sanar, entiéndeme, no tú, sino Dios a través de ti, sanar a otros que han sido heridos de la misma manera que tú fuiste herido. Entonces, hermano, si tus heridas sanan bien, si tú, el herido, no sé qué tipo de herida sea la que tengas, hermano, eres correctamente restaurado, correctamente sanado, tú te puedes convertir, hermano, en un agente de sanidad para otras personas que están heridas, tal vez como tú has estado herido. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora me quiero enfocar en Cristo, mis amados. No hay otro lugar para la sanidad de heridas. Los que me conocen de tiempo me han oído decirlo por años y años y años. Psicología no puede sanar las heridas. Psiquiatría no puede sanar las heridas. Consejeros matrimoniales o familiares o lo que tú me digas no pueden sanar las heridas. Las heridas solamente hay un lugar donde pueden ser sanadas. Es en Cristo Jesús. Venganza no sana heridas. Cobrarte tus heridas por ti mismo no sana heridas. Buscan a alguien que se te una en tu bandita para ir y vengarte de aquel que te hizo daño, no sana heridas. El único lugar donde hay sanidad para las heridas, amados, es en la cruz de Cristo Jesús. Solo ahí hay sanidad para las heridas.
Dice, hermano, Zacarías, si me ponen rapidito, Zacarías 13:6, ya no lo busque, solo quiero que lo lea ahí. Los que están tomando nota, anótenlo porque este es muy importante. Fíjese cómo dice aquí, hermano. Y le preguntarán, está hablando de Jesús en su segunda venida. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Está hablando, amado, de la segunda venida de Cristo. Él llega, Él viene montado en un caballo blanco con su nombre escrito, fiel y verdadero. Va a llegar al monte, hermano, Sión. Ahí va a descender el Señor Jesús en su segunda venida. Y cuando lo vean los judíos, hermano, y le volteen a mirar la mano, le van a decir, ¿y esas heridas? ¿De qué son? Y fíjese lo que les va a responder, hermano. Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Con ellas fui herido, en casa de mis amigos. Ahora, el Señor Jesús fue herido, mis amados. Y esas heridas que habla ahí son las literales. Usted échele ganas para estar en el reino de Cristo. Y si usted está en el reino de Cristo, usted va a mirar al Señor y literalmente va a poder mirar en sus manos las heridas sanadas ya. La cicatriz de esas heridas que sanaron. Y los judíos le van a preguntar, ¿y esas heridas que traes en las manos, en el costado? Y el Señor les va a decir, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Ese es el momento, hermano, cuando la nación de Israel se convierte a Cristo. Se les cae el velo y se dan cuenta que aquel que había venido, al que rechazaron y crucificaron, era el Mesías. Pero el punto es el siguiente, hermano. El Señor dice, me hirieron en casa de mis amigos. Pero ¿sabe algo, hermano? Pero el Señor viene sano, limpio en su corazón. Él estando en la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son mis cuates, son mis amigos, a lo mío vine, los míos no me recibieron, me tienen aquí en la cruz, pero perdónalos, Padre. ¿Sabes por qué, amado? Dice el apóstol Pedro, por cuya herida fuisteis sanados. Porque el Señor Jesús, que fue herido, fue sano, hermano, en su corazón en todo el tiempo. Le abofetearon, le escupieron, le desgarraron su cuerpo, le llevaron a la cruz y se mofaban de él. Pero ¿sabes qué, amado? Pero él tenía un corazón sano. Él tenía un corazón limpio, perdonador, no vengativo, sino perdonador. Por eso, hermano, es que solamente en la cruz del herido, es donde tú y yo podemos ser sanos de nuestras heridas. Ahora te voy a decir algo, amado. La vida cristiana es un asunto de fe. No tienes que sentir necesariamente algo, hermano, extravagante que te recorra el cuerpo. Muchas veces lo vas a sentir, pero ¿sabes qué es, hermano? Es por la fe pararnos delante del herido y decirle, Señor, yo creo que por tu herida yo soy sano de mis heridas. Si hay heridas familiares, si me hirió mi papá, me hirió mi mamá, me hirió mi mujer, me hirió mi esposo, me hirieron mis hijos, yo creo que en tu cruz hay sanidad para mis heridas. Me hirieron en la iglesia, me hirieron los hermanos, me hirió el pastor, me hirió el diácono, me hirió quien sea, pero yo creo, Señor, que en tu cruz hay sanidad para mis heridas. Te hirió la perversión sexual, la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía. En la cruz de Cristo, solo en la cruz de Cristo hay sanidad para esa herida. Hermano, te hirieron los espíritus inmundos, te dieron una buena paliza, te agarraron de bajada por descuidarte, por querer hacer cosas que tal vez no tenías que hacer, por andar con amistades que no deberías andar. En la cruz de Cristo hay sanidad para tus heridas. ¿Alguien está aquí, mis amados? Solo en la cruz, amados. Si no es en la cruz, no es en ningún otro lado. Entiéndelo de una vez. Si no es en la cruz, no es en otro lado. Si tú no, hermano, accedes al beneficio de la obra de Cristo, por su llaga, por su herida, recibes sanidad. Donde le busques no la vas a encontrar. No importa cuánto tiempo pase, no lo vas a encontrar. La gente busca sanar de sus heridas en los brazos de otro, en los brazos de otra. No lo vas a encontrar. De hecho, el gran fracaso de muchas familias
que vienen de un fracaso anterior. Es que pensaron que el otro fulanito la iba a sanar de sus heridas, y eso no pasa así, eso no sucede así. Eso es un error. Si tú no pasas primero por la cruz, ni él, ni el otro, ni ningún otro te podrá sanar las heridas. Necesitas ir a la cruz de Cristo, por cuya herida fuimos sanados. Hay sanidad, amados, en este día. Hay sanidad en este día. ¿Sabes dónde está la sanidad? En la cruz de Cristo, en las llagas del herido. Así que ni siquiera, hermano, hermana, hay sanidad de mí. Tú dijiste, voy a aprovechar que el pastor va a orar y va a ministrar. No, la sanidad está en la cruz de Cristo. El herido, el azotado, el golpeado por sus amigos. Pero ¿sabes qué? No se amargó, no dijo, pero me voy a vengar, sino que dijo, Padre, perdónalos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar un momentito. Solamente mencioné algunas de las heridas que pudiera haber. Si tú te identificas con alguna de esas, amado, tu sanidad es hoy en la persona de Jesucristo, el herido. Tu familia te ha herido, tus padres que te trataron con tanta violencia, con tanta dureza, tus hermanos, familiares que abusaron, que te hirieron, te lastimaron, te humillaron, te denigraron. Tu sanidad está en las llagas del herido. Si te hirió el adulterio, la fornicación, la pornografía, la perversión, en las llagas del herido está tu sanidad. Si estás en medio de grandes luchas con el adulterio, con cualquier pecado de inmoralidad, tu sanidad está en la cruz de Cristo. Tu sanidad está en la cruz de Cristo. Fuiste aún abusado, abusada sexualmente en algún momento en tu vida. Tu sanidad está en el herido, en Jesucristo. En Jesucristo hay sanidad. Fuiste herido por oír a los malos amigos, los malos consejeros. Les hiciste caso y allá fuiste a dar en medio de los fracasos, en medio del llanto, de la decepción, de la frustración. Ven al ungido, ven al herido, a Jesucristo. Hermano, espíritus inmundos te han estado golpeando, hiriendo. Te sientes tan oprimido, te sientes con pensamientos que no son tuyos, pensamientos de mejor morirte, de mejor a saber qué hacer con tu vida. En la cruz de Cristo hay sanidad para todas esas heridas. En algún momento has sido herido, mi amado, aún en la iglesia. En la cruz de Cristo hay sanidad. En la cruz de Cristo hay sanidad.